Hola, ¿cómo están? Estamos en el módulo segundo de nuestro curso sobre comunicación y derechos humanos. El tema que nos corresponde ver en esta oportunidad es el derecho de acceso a la información pública, un derecho sin duda de muchos alcances para el ejercicio de la comunicación social. El objetivo que nos proponemos es pues analizar esos alcances del derecho de acceso a la información pública y las garantías y obligaciones para el ejercicio de la comunicación social, así como los nuevos desafíos, los nuevos debates que se presentan en torno a este derecho en las sociedades contemporáneas. Veremos las características, su naturaleza jurídica, los principios, límites, jurisprudencia relevante y algunas tendencias actuales. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más sucinta para que no se nos extienda mucho esta presentación. En primer lugar, decir que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano garantizado y protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. Desde la sentencia Claude Reyes contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó muy claro que el derecho de acceder a información de interés público en poder de los órganos del Estado y también de sujetos privados que manejen información de interés público es un derecho que deriva del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, es un derecho que deriva de la libertad de expresión. Forma parte de este derecho que es esencial, fundamental en las sociedades democráticas y que está muy vinculado al principio democrático. Es decir, en una sociedad democrática, los estados deben garantizar el derecho a la libertad de expresión y consecuentemente el derecho que tienen todas las personas a buscar y recibir información. Si ustedes leen el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de libertad de expresión se configura como el derecho de buscar, recibir y difundir información. Es decir, son tres facultades jurídicas que tiene este derecho y dentro de estas, el derecho de acceso a la información pública es aquel derecho que se refiere a estas dos facultades, buscar y recibir información. Es decir, es un derecho que también, como todos los derechos humanos, tienen una doble dimensión, una dimensión subjetiva e individual, es decir, es un derecho que le corresponde a toda persona humana por el hecho de serlo, derivado del principio de dignidad de la persona, pero también es un derecho de carácter objetivo, social o institucional, es decir, que cumple una función muy importante ligada al principio democrático. Básicamente, en el caso del derecho de acceso a la información pública, es un derecho muy vinculado al ejercicio de otros derechos, es decir, es un derecho instrumental. No solo es un derecho en sí mismo, sino que también sirve para el ejercicio de otros derechos. Si yo no tengo información, sobre todo en las sociedades actuales, pues no puedo ejercer derechos políticos, derechos de participación, derechos económicos, sociales, culturales. Veamos en el caso de la actual pandemia cómo el derecho de acceso a la información pública es esencial para el ejercicio del derecho a la salud, del derecho a la educación y para el ejercicio de otros derechos. Tiene, por tanto, una titularidad universal, es decir, no solo está reconocido en el ordenamiento jurídico interno, sino que también tiene un reconocimiento de carácter universal e implica también una obligación positiva por parte de los estados. Es decir, no es solo bajo la noción liberal de la libertad de expresión, de que el Estado se abstiene de participar en el ámbito individual, sino que obliga al Estado a ser proactivo para suministrar información de interés colectivo, de relevancia pública. Es decir, el Estado tiene una obligación positiva, no una obligación de carácter negativo. ¿De dónde deriva la naturaleza jurídica de
el derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico internacional interno. Dijimos, artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración de 1948, fecha a partir de la cual podríamos decir que se configura, se juridifica el derecho a la información. La noción liberal clásica de la libertad de expresión estaba afincada en el emisor. A partir de la configuración que tiene el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, podríamos decir que hay una configuración del derecho a la información porque ya se habla de estas otras facultades, ya no solo la facultad de difundir información, sino también de buscar y de recibir. También nosotros tenemos en el artículo 30 de la Constitución Política el derecho de acceso a los departamentos administrativos del Estado en busca de información de interés público. Ahí es donde está reconocida en nuestra Constitución Política el derecho de acceso a la información pública o el derecho de acceso a la información administrativa. Nosotros en Costa Rica no tenemos una ley marco, es decir, la mayoría de países en el mundo, en la región particularmente, tienen leyes de acceso a la información pública. Nosotros no tenemos una ley de acceso a la información pública. La Sala Constitucional ha venido a darle el contenido esencial a este derecho a través de la jurisprudencia, jurisprudencia que por lo demás es muy garantista, es decir, en gran cantidad de casos, la sala ha reconocido este derecho y no solo lo ha reconocido, sino que le ha dado amplias garantías en el ordenamiento jurídico interno. Y la ausencia de una ley sí preocupa a algunos sectores en el sentido de que no tenemos procedimientos claros, excepciones claras y sobre todo sanciones a los funcionarios públicos que nieguen información de interés público. Digamos, sería necesaria una ley ordinaria para ordenar procedimientos, para establecer sanciones muy claramente, de tal manera que los funcionarios públicos estén muy claros de cuáles son los alcances de este derecho, lo mismo que las sanciones si se niegan a suministrar esta información. Este es un derecho que le corresponde a toda persona. Es decir, el derecho de acceso a la información pública no es un derecho exclusivo de comunicadores y comunicadoras que se dedican de manera profesional a buscar información y a difundirla, sino que es un derecho cuya titularidad es de toda persona. Por lo tanto, no es necesario cuando se recurre a los órganos públicos del Estado acreditar un derecho. Es decir, yo voy y concurro a una oficina administrativa para que me dé información de interés público, no tengo que decir para qué necesito la información, como a menudo consultan las oficinas. Es decir, y esto es importante para quienes ejercen desde las relaciones públicas, desde la comunicación institucional en algunos órganos del Estado, de que no podemos pedirle a la ciudadanía que cuando solicite información nos diga para qué la necesite. Ahí estaríamos negando el derecho. Es decir, no se necesita acreditar un interés directo, es decir, ¿para qué la voy a usar? Porque podría ser que una persona concurra al Estado a pedir información de interés público para no hacer nada, simplemente para ejercer su derecho a estar informado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no podríamos solicitar. Y lo mismo si somos titulares activos del derecho, en el sentido de que concurrimos como comunicadores y comunicadoras a un órgano público a solicitar información de relevancia pública, por ejemplo, un gobierno local o una municipalidad, no tendríamos que decir para qué necesitamos la información. Ahí, si nos exigen ese procedimiento, nos estarían negando el derecho. Por lo tanto, podríamos decir que este es un derecho que deriva del principio de publicidad, que es un principio esencial en todos los estados democráticos de derecho. Es decir, los entes y los órganos públicos que conforman la administración pública están sujetos al principio de transparencia, de publicidad. Se manejó mucho un concepto que viene del de tribunales europeos de derechos humanos, concepto de la casa de cristal,
en el sentido de que todo órgano público debe ser tan transparente, tan diáfano, que pues asemeje una casa de cristal, desde donde se pueda ver desde afuera todo lo que sucede adentro. Pues para referirse a este principio de transparencia de publicidad que subyace como fundamento del derecho de acceso a información pública. Hay otros principios, ¿verdad? Pero lo estamos viendo desde la comunicación. Otro principio importante es el principio de máxima divulgación, es decir, que para que el Estado cumpla este derecho y se convierta en un derecho que pueda ejercer toda persona y que toda persona pueda acceder a toda la información posible, es necesario que el Estado, los órganos públicos y los funcionarios que ejercen cargos públicos, que reconozcan que la información le pertenece a las personas, a la ciudadanía, no a mi departamento, no a mi despacho, no a las oficinas en las que yo ejerzo algún nivel de competencias. Es decir, el Estado no hace ningún favor, ninguna gracia, ninguna concesión al entregar información de interés público. Por eso se dice que debe existir el principio de máxima divulgación y que la mayoría de la información, a partir del principio de publicidad, que parte de que toda la actuación de la administración en pública, pues hacer de esta información precisamente procesos constantes, procesos continuos de transferencia de información a la ciudadanía. Dentro de estos principios de publicidad, de máxima divulgación y de transparencia está el principio de transparencia activa, por ejemplo. El principio de transparencia activa es que el Estado no puede esperarse a que la ciudadanía le pida información. Y aquí también nos interesa si ejercemos la comunicación desde un ente público. Es decir, no es que tenemos que esperar que la ciudadanía nos pida información. Deberíamos de tener, y sobre todo con las posibilidades que nos da la tecnología hoy, canales fluidos y permanentes para que la información esté disponible para todas las personas. Es decir, sitios web, plataformas, redes, en donde el Estado y los órganos públicos compartan toda la información de relevancia pública en formatos abiertos, en condiciones accesibles para todos los sectores, especialmente para los más vulnerabilizados, de tal manera que no sea más bien, digamos, una cultura de opacidad, sino más bien una cultura de transparencia. Aquí la comunicación ejerce un papel central para garantizar el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía. Así como es un derecho muy importante para quienes ejercemos la comunicación, también es un derecho fundamental para la ciudadanía. Y por ende, quienes ejercen cargos públicos deben estar muy claros de cuáles son las obligaciones que tienen con este derecho. Este derecho, dijimos que la regla es que toda actuación de la administración es pública y, ¿verdad?, que en principio todos los actos de los órganos públicos son públicos. Por eso tan importante es que las comisiones de la Asamblea Legislativa no dispongan de sesiones secretas. Por eso es tan importante que el voto sea público en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, cuando se escogen los magistrados y magistradas, porque este voto público es una garantía del derecho de acceso a la información. Porque esa fundamentación del voto que ejerce un diputado o una diputada es parte de este derecho de acceso a la información pública. Es el derecho que también se llama el derecho a saber, que debe tener toda la ciudadanía. Entonces, en principio, pues las sesiones de juntas directivas deben estar disponibles a la ciudadanía, los procesos legislativos en sentido muy amplio, es el órgano parlamentario más llamado a que todas sus sesiones, todas sus actuaciones sean públicas y solo de manera absolutamente excepcional, sobre todo cuando están en juegos otros derechos, puedan ser declaradas secretas. Pero hemos visto que más bien la tendencia de los diputados es a seguir en esta cultura de opacidad. Hemos criticado mucho, por ejemplo,
desde algunas personas que hemos trabajado el tema de cómo se hace el nombramiento de magistrados y magistradas en Costa Rica, el alto nivel de opacidad que hay en los procesos de selección y nombramiento de magistrados y magistradas, que sin duda lesiona un principio esencial y consecuentemente una garantía de todo sistema democrático. Bueno, este derecho también tiene límites, ¿verdad? Como todo derecho es susceptible de tener límites. ¿De dónde derivan estos límites? Bueno, en primer lugar, de los límites internos o límites intrínsecos o límites externos, ¿verdad? Bueno, el límite interno es que hay un derecho sobre la información pública, es decir, información de interés general. Consecuentemente, la información que no sea pública, es decir, en donde no medie un interés público, general, colectivo, no es susceptible de ser conocida. La administración también tiene información que no es pública. Datos sensibles, por ejemplo, los expedientes médicos que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social son datos sensibles de personas que desde luego los tiene en su poder en ejercicio de sus competencias, pues el Seguro Social, pero no son susceptibles de que sean conocidos por otras personas porque protege otros intereses legítimos. Por ejemplo, toda la información sensible de las personas que tiene que ver con su expediente médico, situación socioeconómica, filiación política, orientación sexual, identidad de género, creencias religiosas, entre otras. Bueno, entonces la información tiene que ser pública. Y por ser pública, pues media aquí motivos de transparencia, de fiscalización, del control democrático del poder público y del poder político, el ejercicio de estos pesos y contrapesos, la participación ciudadana, el ejercicio de la libertad de expresión, porque recordemos que es un derecho que deriva del derecho a la libertad de expresión. ¿Verdad? Y entonces decimos que si no es información de interés público, pues no es información que esté contemplada dentro de este derecho. Pero también tiene límites externos, o sea, hay límites que derivan o de otras normas especiales o de la tutela de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, la misma norma, el artículo 30 de la Constitución Política, nos habla de los secretos de Estado. Es decir, toda persona puede acceder a información en poder de la administración pública, excepto cuando son secretos de Estado. ¿Pero qué son secretos de Estado? Nosotros no tenemos una ley de secreto de Estado que regule esta materia de manera clara y precisa. La sala ha venido dándole contenido y ha dicho que secreto de Estado únicamente puede ser aquello que se refiere a la seguridad nacional, a la defensa nacional o a las relaciones internacionales y nada más. Porque se han dado momentos, por ejemplo, los bonos chinos en el gobierno de Oscar Arias, que se declaró información secreta de reserva y alguna otra información en otros gobiernos que no procede ser calificada como secreto de Estado y que se considera una violación al derecho de acceso a la información pública. Pero también hablamos de la protección de datos personales, que tampoco podríamos acceder a toda información personal que tenga la administración pública. Aquí nos vamos a ver cuáles son los alcances de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, el secreto bancario, ¿verdad? Que es otra información protegida, el secreto tributario y, entre otros, los procesos administrativos y penales en la fase inicial. Es decir, por ejemplo, en los procesos penales, cuando se investiga un delito, la primera etapa de la investigación es, o la etapa de investigación, que es esa etapa preliminar, eh, que desarrolla el Ministerio Público, el OIJ, es información secreta y únicamente tiene interés para las partes. Es decir, no podríamos en el ejercicio de la comunicación pedir, por ejemplo, al Ministerio Público un expediente en fase de investigación, digamos, el expediente del cemento chino.
Lo mismo en materia administrativa, procesos sancionatorios, por ejemplo, en materia disciplinaria laboral o otro tipo de investigación administrativa. En la primera fase de estos procedimientos de investigación, esos expedientes son secretos. Ya cuando hay un acto final, un acto administrativo final, puede ser de conocimiento público. Lo mismo en el proceso penal. Ya cuando estamos frente a la fase oral y pública, esta información es de relevancia pública y de interés público. Bueno, también es un derecho que tiene pues nuevos alcances y se vincula muchísimo con nuevas corrientes que buscan el acceso de la población, el acceso de las personas al conocimiento científico, el acceso de las personas al, digamos, el acceso y la incidencia en la cosa pública, por ejemplo, todo el movimiento de gobierno abierto y de Estado abierto que se inspiran precisamente en los principios de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana y de acceso a la información pública. Los movimientos de acceso abierto, por ejemplo, en el campo del conocimiento científico, por ejemplo, mediante el acceso abierto, los y las investigadoras y los y las estudiantes de todo el mundo ganan con este movimiento en un creciente acceso al conocimiento, a publicaciones, muchas publicaciones que antes estaban únicamente accesibles para universidades que pagaban. Hay una tendencia a que este conocimiento científico sea puesto al servicio de la comunidad. Entonces, el incremento del acceso al conocimiento, de su uso compartido, se ha visto, y lo ha visto UNESCO básicamente, como el aumento de oportunidades para el desarrollo social, económico, cultural, para el diálogo social, intercultural entre las personas y entre los pueblos y las comunidades. Y además como una vía para dinamizar la innovación. En la medida en que el conocimiento científico llegue a todas las personas, pues en esa medida podríamos seguir haciendo más conocimiento científico e innovando. Y también, muy pegadito a esto, que Luisa les va a hablar a ustedes, toda la corriente de datos abiertos. Recuerden que pues una definición que nos da acceso abierto sobre qué son datos abiertos, nos dice que son datos que pueden ser utilizados, reutilizados, redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparece. Es decir, una tendencia a que, por ejemplo, el conocimiento científico, pero también la información en general de interés público, no esté en formatos cerrados, no sea inaccesible para las personas, sino que las personas no solo puedan conocerla, sino también estén en capacidad de procesarla, de reutilizarla, de redistribuirla. Sobre datos abiertos, Luisa les va a profundizar más. Hay una serie de votos relevantes que tienen algún nivel de interés. Muchos de estos son recursos de amparo interpuestos ante la Sala Constitucional por medios de comunicación, por periodistas. Y que la Sala ha venido a reafirmar, digamos, los alcances de este derecho de acceso a la información pública. Por ejemplo, el acceso a las actas de la Junta Directiva de la Caja. La Caja se negaba a dar estas actas porque decía que había información sensible y efectivamente parte de las actas de la Junta Directiva posiblemente tengan mucha información sensible porque se refiere a expedientes médicos. Por ejemplo, personas que solicitan a la Junta Directiva algún medicamento que no está disponible en el catálogo de medicamentos de la Caja, pues podría ser que figure ahí los padecimientos de una persona determinada. Pues la sala aquí le dijo a la Caja, entregue las actas de la Junta Directiva, proteja datos sensibles. Es decir, es posible anonimizar esas actas y además eliminar alguna información que implique un reconocimiento, una identificación de la persona a la que se refiere. Esta es una resolución del 2005, ya es un poquito vieja,
El acceso al salario de todos los funcionarios públicos, eso ha sido frecuente en los últimos tiempos, cuando hay un cuestionamiento permanente al empleo público, hay una necesidad de que se difundan los salarios de quienes ocupan puestos públicos. El acceso a los nombres, cédula de identidad, cargo y condición laboral de los empleados del Poder Judicial, también la sala declaró como de interés público. El acceso a la información sobre el hacinamiento carcelario, un recurso de amparo también interpuesto por un periodista. Aquí el Ministerio de Justicia alegaba razones de seguridad para no suministrar cuál era el hacinamiento por cada módulo. Aquí la sala le da la razón al periodista. El acceso a las sesiones de comisiones legislativas, hay varios votos en donde la sala ha condenado a la Asamblea Legislativa por una serie de disposiciones que se consideran restrictivas al derecho de acceso a la información pública. Ahí siguen los diputados en esa cultura de opacidad. Luego, esta otra de acceso a la información de la Asamblea Legislativa por algunas disposiciones acordadas por el directorio en el año 2015. En el caso de las universidades también, el acceso a información sobre nombramiento de profesores y evaluaciones. Este fue un recurso de amparo interpuesto por estudiantes de la Facultad de Derecho. También contra la universidad, la entrega de información sobre el presupuesto a la Red Sismológica Nacional, información que había negado la universidad por decir que estaba en una fase de investigación. La sala en este caso dijo, no es que den los datos del expediente que se está investigando, cuáles son las irregularidades, sino que den información de manera muy general sobre lo que se les pregunta. Y hay dos votos que son absolutamente relevantes para el derecho de acceso a la información en sentido más amplio. No solo información en poder de los órganos públicos, sino en general el derecho a la información, y es el derecho de acceso a Internet. Es decir, Costa Rica es de los primeros países que hace 10 años, por la vía de la jurisprudencia, reconoció que Internet es un derecho fundamental. Estos dos votos son muy relevantes para garantizar un derecho que hasta después organismos internacionales como la ONU han reconocido que Internet es un derecho de las personas, un derecho humano. Bueno, ¿qué significa este derecho? ¿Cuáles son los alcances del mismo en la política pública? Es un tema que amerita otra discusión, pero sí es importante que nosotros tenemos por la vía de la jurisprudencia, no una ley que lo diga, reconocido el derecho de acceso a Internet. Y ligado también a el derecho de acceso a la Internet, algo que también es muy importante para quienes ocupan puestos, por ejemplo, en oficinas de comunicación de instituciones públicas, la prohibición de que se bloqueen cuentas institucionales. Es decir, no podríamos en un perfil institucional, en Facebook, por ejemplo, bloquear a un ciudadano porque criticó al jerarca de turno. Y en esto es muy importante traer a colación algo. El derecho de acceso a la información pública no puede estar sujeto a estrategias de comunicación. Es decir, quienes ejercen puestos en relaciones públicas, en publicidad, en mercadeo, en comunicación institucional en general, nunca podrían negarle la información a una persona porque no conviene institucionalmente hacerlo. Es decir, aquí no valen estrategias de comunicativas de manejo de imagen, lo que vale es que hay un derecho fundamental que está en juego y es que toda persona tiene ese derecho de acceder a información que tenemos si somos funcionarios públicos. Hay dos resoluciones que tienen que ver con acceso a la información y libertad de expresión. Por ejemplo, las traigo a colación porque son importantes en el marco de las universidades, dos actividades que se prohibieron, una en la Universidad de Costa Rica y otra en la Universidad Nacional. Tal vez recuerdan la de la Universidad Nacional en el marco de la campaña electoral anterior, cuando se prohibió la publicación, la presentación del libro negro del feminismo que presentaban unos autores argentinos en Costa Rica que critican de manera fuerte, digamos, toda la corriente
de defensa, de promoción, de tutela de los derechos humanos de las mujeres. Y podríamos decir que un libro de estos, desde luego, que no tendría razones para ser presentado en una universidad que defiende los derechos humanos, que promueve desde hace mucho tiempo la equidad de género, la eliminación de toda forma de discriminación, de estereotipos, etc. Sin embargo, vean ustedes que la sala condena a la universidad. Las universidades alegan que esto es discurso de odio, que son discursos contrarios a los derechos humanos, pero la sala dice no puede las universidades censurar estos discursos. Es decir, la obligación de las universidades es promover el debate académico. Si eso se presentó ahí por cualquier razón, pues el debate académico para desvirtuar, contradecir, debatir esas ideas es el que debe prevalecer y nunca la censura. En estos dos casos se prohibieron dos actividades y se condenaron a la UCR y a la UNA por parte de la Sala Constitucional en ambos casos. Hay una sentencia importante del 2018, más reciente, de datos abiertos. Este es un recurso de amparo interpuesto por el suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad, porque el Instituto Meteorológico Nacional les dio información sobre cambio climático en formatos cerrados, inaccesibles, que requerían además contraseña, y la sala, en este caso, condenó parcialmente al instituto y obligó a entregarle a los periodistas información en formatos abiertos, en datos abiertos, que me parece que es muy relevante también desde el tema que van a hablar con Luisa. Hay otros votos recientes que podríamos decir que son otras formas de garantizar el derecho de acceso a la información pública. A propósito de ahora que están, digamos, tan presentes en la agenda mediática los bloqueos, este es un voto de la Sala Constitucional del 2019 en donde la sala le da la razón a un periodista a quien se le negó por parte de la policía registrar en cámara de video la actuación policial durante una manifestación de estudiantes. Es un periodista del Semanario de Universidad, pero también hay otro voto que no lo cito aquí, de una persona que está grabando, una persona que pues no tiene un título profesional. Ya sabemos que para ejercer el periodismo no se requiere de un título profesional. Está grabando la actuación policial y también se le prohíbe. Ya hay algunos votos de que la policía debe permitir que la ciudadanía grabe las actuaciones policiales, o sea, que registre lo que está sucediendo, por ejemplo, en este caso, en una manifestación de estudiantes. Aquí la sala consideró que este impedimento pues resulta contrario al derecho de libertad de expresión. Recordemos también que en el 2019 la sala viene a confirmar, ya lo había dicho en el 95 cuando declaró inconstitucional la colegiación obligatoria de los periodistas, aquí viene a reafirmar que para ejercer el periodismo no se requiere de un título profesional. Dice en este último voto, en estos últimos votos, son dos del 2019, que para ser considerado periodista no se requiere un título académico o estar colegiado, puesto que periodista es quien en forma habitual o regular se dedica a informar, ¿verdad? En un sentido amplio, toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y no podríamos limitarle esa facultad de buscar, de difundir información únicamente a quien tenga un título profesional. Este es un voto contra el Colegio de Periodistas porque el periodista había amenazado, el colegio había amenazado a algunas personas que estaban ejerciendo el periodismo sin tener título profesional. Y hay nuevos debates. En el contexto de la pandemia, ustedes han visto la relevancia que tiene el derecho de acceso a la información pública para el ejercicio de otros derechos. Las relatorías de libertad de expresión han advertido de algunas amenazas a este derecho por parte de gobiernos que no están suministrando la información oportuna, de calidad
o que están ocultando información en el contexto de esta emergencia sanitaria. Y organizaciones como la UNESCO reiteran que se requiere en este contexto de la divulgación de información de manera proactiva por parte de los estados, es decir, no esperarse que la ciudadanía la pida, que esa información debe ser exhaustiva, que se deben establecer estadísticas pertinentes, que además la información es necesaria para garantizar la seguridad y la salud de todas las personas, en especial de las personas más vulnerables, personas con discapacidad, por ejemplo, poblaciones alejadas, adultas, personas adultas mayores, que además la información debe ser accesible en idioma local, esto sobre todo en la gran diversidad de nuestra América Latina, en los idiomas de los pueblos indígenas, en formatos abiertos y accesibles, ¿verdad? Y que además se debe proteger también la intimidad de las personas. Es decir, que aquí se tiene que ponderar. No se está pidiendo que se difunda, por ejemplo, la identidad de las personas que han sido infectadas por el virus, sino básicamente estadísticas, información sanitaria, acceso a los servicios de salud, información sobre violencia. Por ejemplo, hemos visto cómo ha aumentado en el contexto de esta pandemia la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Y, por ejemplo, en este contexto, acceder a información de servicios para atender a las mujeres es una información de absoluta relevancia pública. Lo mismo con relación a otros sectores vulnerables. Pero también hay nuevos debates. Bueno, ¿cuáles son los nuevos debates sobre el derecho a la información en Internet? Hay principios esenciales para garantizar la libertad de expresión en Internet y consecuentemente el derecho a la información de relevancia e interés colectivo. Por ejemplo, se dice que el primer gran principio es garantizar el acceso a Internet. Acceso que no implica solamente conectividad, sino también la posibilidad de desarrollar capacidades para el uso de Internet. Pero también que los estados deben promover la no discriminación, ¿verdad? Si el acceso a Internet de alguna manera genera procesos discriminatorios hacia algunas personas. Y precisamente si las personas no solo no tienen acceso a Internet, pero no obtienen la posibilidad de desarrollar capacidades para el uso de las tecnologías, posiblemente van a darse procesos de exclusión. O sea, gente que está mejor conectada y otra peor conectada. Es decir, hay unos conectados y otros no conectados. O sea, todas las brechas digitales, no solo de conexión, sino de otro orden, caben aquí. El pluralismo, ¿cómo garantizamos que muchas voces estén representadas? En otros países se están discutiendo hoy cómo instalar redes comunitarias para que sean las mismas comunidades que manejen su propia infraestructura de acceso a Internet y puedan generar procesos de diálogo social dentro de su misma comunidad. Bueno, también el principio de privacidad. Hoy en día la seguridad digital es muy importante. Hay países donde es muy grave la cibervigilancia, pues garantizar hoy la seguridad digital es un derecho fundamental, muy ligado al derecho de acceder a información. Pero también hay nuevas discusiones. Por ejemplo, hemos visto al Estado como censor de información, o sea, un Estado que promueve una cultura de opacidad, que promueve el secreto, que no difunde de manera oportuna o que le niega a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública. Pero ¿qué pasa hoy en los espacios privados, como las redes sociales, donde hay debate público? ¿Verdad? Son espacios que efectivamente son privados, pero en donde tiene lugar hoy la deliberación pública. Bueno, hay nuevos desafíos. ¿Qué pasa con estas redes sociales, con estas plataformas que hoy en día moderan contenidos, remueven contenidos, utilizan criterios de priorización de contenidos a través de algoritmos? Bueno, ahí nos están incidiendo de manera directa en el derecho de acceso a la información. Bueno, hoy en día estamos trabajando junto con otras organizaciones en América Latina
en una propuesta de regulación democrática de las grandes plataformas. No para decirles qué deben regular, qué deben moderar y qué no, sino para decirle bajo qué criterios podrían estar moderando. Es decir, primero respetando derechos humanos, respetando la libertad de expresión, pero además garantizando principios de transparencia, de debido proceso a los usuarios de redes sociales. Les comentaba también el derecho al olvido y el acceso a la información. Bueno, hoy en día hay cantidad de información nuestra, de datos personales en la red. Y la pregunta es si esa huella que dejemos en Internet va a ser permanente o llega un momento que si queremos, podríamos pedirle a alguien que borre eso. Y es toda la discusión de si podríamos tener un derecho de supresión de datos personales en esa gran red que se llama Internet, pidiéndole a los motores de búsqueda, por ejemplo a Google, o a las redes sociales, que eliminen información nuestra que ya no tiene una relevancia pública. Es otro tema que todavía no tiene consensos. Yo creo que debería de eliminarse alguna información que no tiene interés actual ni que es de relevancia pública, sino que compete al ámbito privado y sobre todo información que puede afectar a las personas en la tutela de su intimidad, de su honor o de su imagen. Hay también una preocupación por la tendencia neoreguladora de los estados, es decir, hay una tendencia a regular noticias falsas, discursos de odio, que lo comentábamos, pero de manera muy amplia, muy indeterminada, que podría estar lesionando la libertad de expresión. Y desde luego, les citaba ya, todo lo que tiene que ver hoy con la seguridad digital, ¿verdad? No podríamos en una sociedad democrática ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información si no tenemos esta tutela, esta seguridad de que no nos están vigilando, de que podemos interactuar, podemos opinar, podemos hablar sin que nos estén vigilando, sin que nos estén amedrentando, sin que nos estén intimidando, siempre y cuando con responsabilidad y teniendo claro que siempre hay responsabilidades ulteriores. Ya hemos visto. Todo acto comunicativo podría tener efectos sobre la esfera de otros derechos, por lo tanto debemos considerar siempre, no solo por responsabilidades legales, sino por un respeto a los derechos de otras personas, si mi información, si mi comunicación, si mi opinión, si mi libertad de expresión comercial, artística o de cualquier otro tipo, lesiona el ámbito de la dignidad de otra persona. Con esto terminamos esta presentación y estaríamos